Hola gente, ¿cómo están? Buen inicio de año para todos y volveremos a lo que nos compete, que es la actualidad de la lepra en lo que a este mercado de pases y pretemporada se refiere, porque apenas pasó una semana del inicio de este 2024 y ya tenemos bastantes novedades en lo que al armado de plantel se refiere de el uruguayo Mauricio Larriera. ¿Qué novedad tenemos? Bueno, primero que lo que sorprendió a todo el mundo Newells en lo que a los hinchas se refieren y a los socios es que va a volver Ever Banega a vestir la camiseta del rojinegro después de su último paso por la institución, que había sido por el año 2014. Recordemos que después estuvo desempeñándose en el fútbol español, más adelante por el fútbol de Italia, y en este último tiempo estuvo jugando en el fútbol de la Liga Árabe, juntando guita en pala como se debe. Y ahora que parecía que todo indicaba, seamos sinceros, que después de la victoria de Riquelme en Boca ya se podían a poner las pilas en lo que a contrataciones de jugadores se referían, y Vanega iba a jugar en Boca. Pero ¿qué pasó? Como hemos escuchado en la semana, por parte del presidente Ignacio Astore en una entrevista realizada en Teis Sports, vimos cómo decía que prácticamente ya estaba todo cocinado, faltan ultimar detalles y estampar la firma para que Vanega pueda formar parte de este equipo y que se presente a la pretemporada, que Newells ahora mismo haciendo viaje con el plantel y así formar parte de este Newell versión 2024, que va a necesitar todos los jugadores que sean necesarios y así poder, qué sé yo, pegar una vuelta de tuerca o un buen vuelta. ¿Cómo podríamos decir? Que arranque bien, seamos sinceros, que tenga un buen inicio y que le vaya bien a la Riera en lo que al armado de plantel y después la propuesta futbolística dentro del campo de juego. Pero no solo pasa por la llegada de Vanega, que en sí sorprendió a todos, porque primero que nada va a firmar un contrato por 2 años con posibilidad de extenderlo un año más, en lo que era la contraoferta que le había hecho Boca. Y después de que había trascendido dichos de el propio nuevo técnico de Boca, el uruguayo Diego Martínez, que decía que el jugador no era prioridad. Y vaya que sorprendió a todos, porque ahora bien, Vanega va a terminar volviendo a vestirse con el color que en sí lo representa y tener esa cuota de fútbol, esa cuota de buena asistencia, buena llegada a la hora de entrar al área rival, porque necesitas a alguien que tenga una buena lectura y buena precisión en cuanto a riqueza técnica se refiere. Porque eso es lo que le está faltando a este Newell's y lo que le faltó más que nada el año pasado. Tenía jugadores que uno pensaba que podían dar la talla en cuanto al manejo del juego y después vimos que fueron todos un fracaso total, en especial con Cristian Ferreira, que no dio la talla, tenía las condiciones, pero hay cosas que van más allá de lo futbolístico y que eso no se puede resolver. Pero bueno, eso ya es el pasado, ahora pensando en lo que sigue y lo que viene, porque no solo la llegada de Vanega es la noticia del momento en este mercado de pases de verano, porque hay más novedades en cuanto al mundo de Newells, porque llegó y va a estar llegando en los últimos días, últimas horas más que nada, para sumarse a la pretemporada en Uruguay, Franco Díaz, el medio centro volante de que estuvo jugando en este último tiempo en Platense,
de una muy buena actuación. Uno lo recordará por el partido que jugó ante Newell's, en ese partido que fue aburridísimo, un 0-0, en donde lo poco que se pudo destacar por el lado de Platense en ese momento era Franco Díaz, un jugador que es polifuncional, que se puede desempeñar tanto en el medio como por los costados del campo de juego, ya sea como una especie de volante derecho, que puede ser una buena variante a la hora de, vuelvo a repetir, armar el plantel, porque Newell necesita variantes en el medio campo. Recordemos que el año pasado siempre se repetía el mismo esquema de Gómez, Esforza y Ferreira, y no había mucha variante en lo que a ese mediocampo se refería. Pero con Mauricio Larriera al frente del equipo, creo que vamos a tener un esquema totalmente diferente a lo que se vino viendo en este último tiempo. Creemos pensar en un estilo de juego en donde el protagonismo principal va a pasar por el centro delantero, que es otra de las cuestiones. Pero antes de desarrollar ese tema, veamos qué más podemos decir de este jugador. Franco Díaz, vuelvo a repetir, jugador de pasó por Platense en este último tiempo, cuyo pase pertenece a Vélez. 1,81 m, 23 años, jugó 40 partidos en lo que fue el año 2023, hizo un gol y por sobre todas las cosas se destacó por su proyección hacia los costados en el sector derecho del campo de juego. La contratación va a ser a préstamo por un año con una opción de compra por el 50% del pase, que no es poca cosa, pero en base al rendimiento y quiero creer al monto, veremos si puede ser una opción a fin de año para que no solo sea un jugador que esté un año, sino que pueda seguir más adelante dependiendo del rendimiento que tenga. Eso sí, y más que nada. Bueno, pasando a lo que es el tema delantero, que es uno de los problemas y escollos que ha tenido Newell's en el último tiempo, hizo Newell's ya la oferta formal por Juan Ignacio Ramírez, el uruguayo de Nacional de Uruguay, pero que también tiene sondeo de otros clubes. Se habla de Corinthians, se habla de otros equipos también de fútbol brasilero, pero la única oferta formal que recibió Nacional por ese jugador es la de Newell's, que los detalles más que nada van pasando por lo que es el monto y la forma de pagar ese monto a la hora de querer contratar al jugador. ¿Por qué? Nacional pretende más que nada una transferencia directa en cuanto a la compra del pase se refiere, y Newell's está buscando más que nada hacer un pago en cuotas, como ha pasado en varias situaciones y lo que pasa en varios clubes. No hay muchos que tengan una oferta directa en un gran porcentaje del monto en cuanto a la total de la transacción se refiere. Pero Nacional de Uruguay está muy empecinado y Newell's no tiene que dar el brazo a torcer, porque ya bastante guita se tiró por el inodoro cuando se armó el plantel de la edición pasada. Y ahora hay que tener cuidado con los gastos que uno hace a la hora de tener contrataciones de jugadores que vos estás esperando tener un rédito en base al rendimiento que pueda ofrecer. Y eso no se va a ver hasta que se vean las primeras fechas y los resultados que se obtengan en base a la actuación y performance de los jugadores. Y bien, siguiendo de tema con lo que es el plantel, hay jugadores que en sí se van a tener que quedar en Bellavista haciendo trabajo de recuperación por cuestiones físicas. Uno son Guillermo Balsi y Marcelo Esponda, que están haciendo trabajo de regeneración y no se sabe si se van a poder sumar a la pretemporada en Uruguay. También son los casos de esa índole
tanto Tomás Jacob como Julián Fernández, que volvió del préstamo de Lanús y ahora está buscando ganarse un lugar dentro del plantel y ser tomado en consideración por Mauricio Larriera a la hora de tener opciones. Lo mismo pasa con Ramiro Macaño, que sería prioridad que para mí, opinión personal, se quede el jugador. Y eso abre las puertas para una posible salida de Williams Barlacina, que ya he contado en anterioridad, tuvo ofertas, las rechazó, pero ahora está evaluando otras posibilidades, teniendo en cuenta de que está Hoyos y que supuestamente ahora al parecer se está sumando Reinati a la pretemporada con el resto de los arqueros de la institución. Y uno de los jugadores que al parecer se va a sumar a la pretemporada en Uruguay, que ya los jugadores ya están en camino, se van a ir en buquebús a Montevideo después de llegar al punto, es Lucas Baños, juvenil de la quinta división, campeona con Ricardo Lonari, que está ante la posibilidad de sumarse a la pretemporada del primer equipo y ya tener un poco más de roce con los jugadores de experiencia del club. Eso por un lado. Por el otro lado, también se está hablando de las posibles ventas, porque no es solo gastar y no tener con qué sustentarlo. Lo tenés que sustentar con venta, no queda otra. Y los jugadores a vender, más que nada, dentro de este Newell's son Juan Esforza y Brian Aguirre. Y parece que la oferta o el sondeo más claro que se tiene por uno de los dos es por Juan Sebastián Esforza, que al parecer lo quiere River. El club de Martín de Michelis quiere o va a necesitar tener jugadores de mitad de cancha hacia adelante por las constantes salidas que se están dando en el club de Gran Buenos Aires, de la capital del Gran Buenos Aires, de Cava. ¿Por qué? Se fue Enzo Fernández, se fue Nicolás de la Cruz a Flamengo. También se están hablando de salidas de otros jugadores que todavía no hay confirmación, pero va a necesitar variantes. Y qué mejor opción para reforzar el mediocampo de River que Juan Esforza. Y eso es lo que está pretendiendo River. Y está buscando, no sé qué pretende a la hora de ofertar un monto considerable a la hora de contratar a Juan. Porque, primero que nada, la cuestión es que en cuanto al armado del plantel y el arranque del torneo, Newell va a tener dos bajas considerables en las primeras 4 o 5 fechas, dependiendo de cómo la selección sub-23 se destaque en el preolímpico que se va a desarrollar en Venezuela, de cara a buscar una clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, que son, vuelvo a repetir, Juan Esforza y el otro es Panchito González, convocados por Javier Mascherano para formar la lista de integrantes que van a disputar el preolímpico, y que si se da todo lo que la gente y más que nada Mascherano y el resto de los jugadores que son convocados espera, es lograr la clasificación y llegar hasta el final del preolímpico para obtener un boleto a París 2024. ¿Pero qué implica eso? En sí el torneo arranca el 20 de este mes. Y si siguen avanzando, prácticamente Esforza y Panchito González se van a perder las primeras fechas de esta Copa de la Liga versión 2024. Y ya tenés dos bajas considerables a la hora de arrancar el torneo. Y la Riera va a tener menos opciones a la hora del torneo del plantel. Pero en sí los jugadores se lo merecen.
y que puedan representar a la selección con sus respectivas camisetas. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. No hay muchas novedades, pero la cosa y la situación va a ir avanzando día tras día, entre los rumores, entre las confirmaciones. Pero bueno, espero que todos tengan un buen inicio de año y que podamos continuar haciendo esto. Les pido que se suscriban, que activen la campana de notificaciones para sí poder hacer crecer este canal y poder lograr llegar a más personas. Yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en el próximo encuentro.